7 de la mañana aproximadamente. Su expareja, que ya no vive hacia la zona. Tiene orden de alejamiento. La persona ya no vive más con Seguramente se percataron que no era de la mercadería, porque se ve en el video, digamos, pero al percatarse dejaron de alzar es porque se quedó en el lugar más de 15 cajas por allá. Eran cajas para muestra que se coloca frente a la farmacia. Son terciadas giratorios para la publicidad. Y el Ministerio de Educación y Ciencias avanza en la distribución de útiles escolares, los kits específicamente en distintos puntos del país. Llegando ahora a los departamentos de la región oriental, se estima concluir las entregas la próxima semana. El Chaco paraguayo ya recibió la totalidad de los kits escolares, por lo que ahora prosiguen la distribución en la región oriental y en Bupuca, Zapá y Guairá. Además de estos departamentos, también se logró el envío de los camiones cargados con útiles escolares a otras zonas como Misiones, Amambay, Concepción y Alto Paraná. Y entre el 18 y el 24 de enero, la patrulla camionera retiró de circulación a 38 conductores por manejar bajo los efectos del alcohol durante controles en distintos puntos del país. La normativa aplica tolerancia cero al alcohol al conducir y las sanciones van desde multas de 3 a 20 jornales mínimos, retención del vehículo, suspensión de la licencia y a partir de 0,25 miligramos de alcohol en sangre, remisión al Ministerio Público por delito. Además, se detectaron otras infracciones como falta o vencimiento de documentos, no uso de luces reglamentarias y falta de uso de cinturón de seguridad. Vamos hasta la zona de Ponta Pona, cruzando la línea fronteriza con Pedro Juan Caballero, en donde ejecutaron a un maquinista, el operador de retroexcavadora que estaba prestando servicio en ese momento para una empresa tercerizada de una estatal en el Brasil. Fue ejecutado a tiros mientras trabajaba sobre la calle João Ponce, en la región de Grande Marambaya. Agentes de la Policía Civil y Militar se encuentran en el lugar recolectando evidencias y analizando cámaras de seguridad para identificar a los atacantes, pues no se descartan que haya cruzado hacia el lado paraguayo. Y el personal de Blanco, como también personal administrativo del Hospital Pediátrico Niños de Acostañú, realizó hoy una manifestación para exigir al Ministerio de Salud el pago de salarios adeudados y la correspondiente al aguinaldo. La movilización se llevó a cabo dentro del predio del hospital como medida de reclamo ante la falta de respuestas oficiales. Reiteramos, esta información proviene del Hospital General Pediátrico Niños de Acostañú. Están exigiendo Salud Pública el pago de salarios. Incluso hablan del aguinaldo. Se fue a esperarle, vamos a decirle, en la vía pública y decidió acabar con la vida de su pareja. Aquí allá, a cargo de la cátedra.
Hace un buen tiempo nosotros estábamos detrás de esta persona que es muy escurridiza. Cambiaba de domicilio cada mes. 5 órdenes de captura más una orden de captura internacional. Y la señora se presentó a hacer la denuncia a las 7 de la mañana aproximadamente. Su expareja, que ya no vive hacia la zona. Tiene orden de alejamiento. La persona ya no vive más con Seguramente se percataron que no era de la mercadería, porque se ve en el video, digamos, pero al percatarse dejaron de alzar es porque se quedó en el lugar más de 15 cajas por allá. Eran cajas para muestra que se coloca frente a la farmacia. Son terciadas giratorios para la publicidad. Y en otra información vamos hasta la capital del Guairá porque un hombre con extrema violencia intentó, dice la denuncia, asesinar a su pareja. Esto ocurría en Villarrica. Utilizó un cuchillo de mesa e intentó clavarla en 3 oportunidades en el pecho, pero el arma solo terminó generando lesiones. No conforme, comenzó a golpearla salvajemente en el rostro y gran parte del cuerpo. La víctima presentó denuncia ante la comisaría, ubicada a una cuadra de su casa, pero los uniformados no actuaron con rapidez y permitieron que el agresor huyera del lugar. La mujer dijo que no es la primera vez que es agredida por su pareja, pero que en esta ocasión es la primera vez que decidió presentar la denuncia en su contra por la gravedad del tipo de ataque. Se pecho para todo punto, ¿verdad? Se sabía la veía y no se sacó. Teo ya pon de Pepe con Neinupa. Se un botí más. Se un botí se acá me tu que se punta por las telas y papi se se ocultaba tan. Papea Pepe de cuapen de papumi con va. La rapadura del cuchillo, todito rapadura del cuchillo. Como que si inde es la que se vio. Pega de su. No, se golpea. Puño. Hasta intejete y te iba en el huevo. Está sin huevo legalmente. Es inde pioco. Voy oye puma el problema porque se hace sobre agua para qué. O pe caruja de bomba pues hay ojo de caja o pe u heise o por andu hace de tipo. Hace chupeo por andula tipo de por andu se jeje. Eso legalmente ni hay más para heise ve maite ese compadre para la huye más de andar heise amor porque soy cuatro se nei me co ape eso. Nanda gracia y que tú ne cambiaba y moi y se ve ne coja esta y te inve moi y se que no me tenía que decir realmente. A peche co. A pe de inupante más. Es inupante y yo pa pe un moi soy mi tacuña ya no le peche yo moi ese y primo y mío entonces te hago porque entonces te apoyo inupante la vida bien. Oye pe o a o sea que o cauja o pitaba. Ajá, eco drogadicto. Digámosle que adicto a la marihuana. Opita. Joya por la denuncia. Ya por la denuncia. Pero ¿cuándo es la primera vez ya ponderé? No. Cuando la primera vez denuncié yo, pero no es la primera vez la poco hacer. Siempre hoy ni pa. Sí. Se le tomó su declaración testifical a ella, ¿verdad? Llegó ya al Ministerio Público, luego se la atendió en las oficinas del Departamento Forense del Ministerio Público, a cargo del doctor Alfredo Lichi. Ya tenemos también el diagnóstico médico. También le tomamos, como se dice, ¿verdad? Testimonio a la madre de ella. Y ella nos había relatado que ella tiene tuvo, mejor dicho, una relación de aproximadamente 9 meses con esta persona. Estaban conviviendo en el inquilinato del barrio San Miguel de esta ciudad. Le dijo palabras feas, ¿verdad?, que le denigran a ella como mujer, y allí empezó a golpearla a ella, ¿verdad? Como dijiste, le golpeó en varias partes del cuerpo, le golpeó en el ojo, la cabeza, los brazos,
el muslo, ¿verdad? Con soco, y finalmente tomó un cuchillo, ¿verdad? Y le clavó, intentó en este caso ya matarle a ella clavándole en el medio del pecho. Bueno, hablamos ahora de la situación por la cual están atravesando pacientes asegurados del IPS, quienes acuden a la clínica Ingavi, ahí en Fernando de la Mora, límite con San Lorenzo. ¿Cuál es el principal reclamo? Además de la atención muchas veces, la falta de medicamentos para pacientes crónicos. Aseguran que esta situación es arrastrada desde el mes pasado. Hasta el momento no existe una explicación convincente para los afectados, solo reciben una respuesta de que podría normalizarse recién a mitad de febrero, y hay situaciones muy urgentes. Ni cada tableta ya llegó a UPEA. ¿Le pidieron que compre ahora tu remedio? De ahí se veo, Taipori, se ha llegado a UPEA 30.000, cada tableta vale UPEA. Hace otra vez vende Taipori, ha llegado a 90.000 después. Se ha consumido uno por día. Hace spinning. Hace cosas para poder ya. Ahora para poder de cuál voy, el tío me voy después. ¿Hace cuántos meses que ya no te están dando tu medicamento? Por lo menos 3 meses ya para PTI. Se dice, le ayudan a no contestáis, ayuda y por ahí, hagan la misma ley. ¿Y probaste el servicio de call center? ¿Funcionó o no ahora? Ahora yo entendí, antes Cara mucho. No, yo entendí hoy. Si a conseguir turno, domingo, ya ayuda a las 8 de la noche, a veces no turnos, lunes, a qué goabe. Un día antes venía a esperar el turno. Un día antes, domingo, ayuda. A conseguir más turnos, hacer con 75 años. Pero no me va a vender medicamentos. Ni firmar ya su escuela, pero cuatro me andere. Porque vos le firmás igual la factura. Andere firmado, pia, como comprobante que oye entrega para debe la de medicamentos. O sea, igual si no te dan tu medicamento, ellos te hacen firmar el documento. Mamá de agua se a retirar a firmar. A pelota retira para tu documento te figura en el papel que está completo, pero no te dan completo. No, ya firmado, Pepe, prácticamente ya. Cuando yo lleva que oye retira paja. Bueno, esto es aquí, en Ingavi, pero la situación también se replica en la zona norte del país, porque asegurados del IPS de Concepción denuncian la falta de medicamentos, principalmente para pacientes crónicos. Aseguran que esta situación es arrastrada desde el mes pasado. Hasta el momento no existe una explicación convincente para los afectados, solo reciben una respuesta que podría normalizarse a mitad del mes de febrero. Vine la hora pasada y no había un medicamento, me dijo todavía no vino, y vine otra vez, ahora volví y tampoco no tiene más medicamento. ¿Qué tipo de medicamento tenés? Del Misaltán de 80. ¿Es la segunda vez que está viniendo? Sí, la segunda vez. ¿Y ahora qué te dicen? ¿Cuándo va a haber? Y el 12 por ahí para pasar. El 12 de febrero. Sí, el 12 de febrero. Además de 15 días tenés que esperar ahora. Y sí, así mismo. ¿Y hay que llegar a comprar entonces? Y sí, así solamente que lo voy a hacer. Porque eso es lo que consumo. ¿Cuánto cuesta? Y 85, 90 más o menos está el precio. Con el descuento ya. ¿Y ya compraste luego? No, todavía. Ahora pues vine a ver otra vez y me dice que no tiene más, que se acabó, que vino muy poco. Falta atorvastatina que dice que a partir del 15 va a venir. Quiere que se busque otra vez. La última vez cuando buscó ese medicamento, ¿cuándo fue, por acá? Y hace 8 a 10 días que buscamos luego y no había. Sí, y que cada mes tiene que venir. Y ahora recién hay. ¿Cómo están haciendo para tener medicamentos? Y a veces sobra y utilizamos eso. Sí, pero es una lástima. La otra vez mi hermano entró en cirugía, 1,5 millones gastamos. Imagínate un poco. ¿En medicamentos? En medicamentos. La hiporia tiene. ¿Y por ahí? La hiporia el 17 de febrero, nada, voy a decir. ¿Hay chaguanas de medicamentos? ¿Hay chaguanas de medicamentos? Pepe Matecuaja. ¿Hay para Matecuaja? ¿Ya le dimos hoy para? Sí, señor. El 20 a consultar con la escuela de puedo. ¿Para ella puede ir guata? No, no, de guamo allá, no tanto. Ya tú, que la yo guapán,
Seguramente se percataron que no era de la mercadería, porque se ve en el video, digamos, pero al percatarse dejaron de alzar es porque se quedó en el lugar más de 15 cajas por ahí. Eran cajas para muestra que se coloca frente a la farmacia. Son terciadas giratorios para la publicidad. Bueno, quieras o no, esta es la noticia del día, más que nada por la connotación y las repercusiones que ha tenido el fallecimiento inesperado e incluso prevenible para algunos de Braulio, colega de otro medio de comunicación, que necesitaba un procedimiento, estaba en IPS, pero finalmente no le pudieron otorgar y esa falta aparentemente habría derivado en su fallecimiento. Braulio Vázquez, sonista de televisión, y él finalmente terminó sufriendo un infarto fulminante. Bueno, esta condición motivó que él tenga que ser intervenido quirúrgicamente, necesitaba una operación de cateterismo y a partir de allí surgió la complicación siguiente. Para esa intervención quirúrgica, Carlos, televidentes, la máquina que está en el IPS, una de ellas, y de hecho escuchábamos hace rato a uno de los encargados decir, se hicieron 300, pero lamentablemente cuando le tocó a él, la máquina comenzó a presentar averías y por eso finalmente se dilató el procedimiento y lamentablemente repercutió en él. A partir de allí surgen las interrogantes, primero las administrativas, pero segundo queremos saber más acerca de las ventanas y qué es lo que pasa cuando uno sufre un infarto y necesita de una intervención de cateterismo. Claro, y no solamente hay que sumar el tema, la máquina no estaba en condiciones, faltaba mantenimiento, reparación, X, para un hospital tan grande como el IPS. Pero por el otro tampoco había insumos y la familia tuvo que juntar, en medio de la desesperación, 11 millones de guaraníes para los gastos médicos y conseguir los insumos. Consiguieron, compraron. Pero finalmente, claro, además de que no tenía algo que tendría que haber proveído de IPS porque era titular, él era el titular del seguro, finalmente le hicieron comprar, metieron la mano en el bolsillo, quitaron donde no tenían y finalmente, al final no se pudo hacer la cirugía porque el equipo no funcionaba. Tratamos de entender un poquitito en qué consiste el infarto, en qué consiste el cateterismo y si realmente desde la recepción del paciente o que el paciente presente síntomas, reporte, ¿hay o no una ventana de tiempo que hay que respetar o no hay problema? No, vamos a agendar tu cateterismo dentro de un mes, vení, anda a tu casa, no te preocupes. Recurrimos a un médico, Miguel Quintana, conocido cardiólogo, estudioso, con reportes y publicaciones en revistas internacionales sobre, no el caso específico de él, porque no queremos usar porque esto va a ser una investigación seguramente, pero sí para tratar de entender la condición de un paciente con problemas cardíacos que presenta o reporta un infarto. Esto nos decía el doctor Quintana. Miguel Quintana, muchos años jefe de cardiología de un conocido sanatorio. Nosotros los médicos tenemos que hacer una estimación cuando tenemos un paciente con una sospecha de un infarto agudo del miocardio, cuánto tiempo tenemos para que derivemos a un hospital que tenga una sala de cateterismo, pero en serio, con profesionales que estén trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana y que hayan sido suficiente y adecuadamente entrenados. Esas personas, cuando se compra una sala de cateterismo, hay que asumir esa responsabilidad. No pueden funcionar las cosas más o menos, no, deben funcionar correctamente. Entonces, esto significa que hay profesionales capacitados y que van a cubrirse las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Nosotros entonces tenemos que saber, los médicos, los cardiólogos, los especialistas que reciben a estos pacientes, dónde derivar, y necesitamos el tiempo que nos va a tardar una derivación. Si yo de pronto estoy en, no sé, por decirlo así, en el Chaco paraguayo o en una región lejana, donde sé que en las siguientes 2 horas alguien no me va a recibir en una sala de cateterismo para abrir inmediatamente la arteria, entonces yo tengo que dar un tratamiento que se llama trombolítico o fibrinolítico. Son denominaciones de estos fármacos. Estos fármacos hay formas de administrarlo, algunos tienen necesidad de una monitorización muy estricta porque hay que tenerlo casi en una emergencia o
o también se puede hacer en una ambulancia monitorizada, pero hoy también existen ya estos medicamentos que se pueden administrar en bolo, de manera que son más fáciles de administrar y se acompañan de menos complicaciones. Son más costosos, pero como política sanitaria es muy interesante porque además esto puede no solamente utilizarse en pacientes con infarto, sino también con pacientes quienes tienen un accidente cerebrovascular. Entonces, cuando uno los trata precozmente a los pacientes con estos trombolíticos, antes de las 2 horas si es posible, o dentro de las 2 y hasta las 6 horas inclusive, y de ahí le deriva a una sala de cateterismo, algún centro que cuente con sala de cateterismo, se consiguen reducciones de la mortalidad extraordinarias. Ahora bien, ¿en qué consiste el proceso de cateterismo? Nos va a explicar en la siguiente parte de la nota. Es un procedimiento quirúrgico breve y en nuestro país, salvo el IPS, existe la tecnología para darle al paciente una mejor condición de vida después del infarto. Un médico no hace mucho me decía, hablábamos justamente del cateterismo. No, el cateterismo se hace tipo quitar el pique del pie de alguien. Se hace todos los días. Profesionales capacitados tenemos y lo hacen rápido, bien, seguro. El tema es de qué te sirve tener una infraestructura, tener los mejores médicos y que el equipo no te funcione. O sea, en las series de médicos que solemos ver acá, en cualquier plataforma, te dice urgente cateterismo y es un urgente rapidito y ya termina. Claro, porque lo que hace es meter una... A ver, que nos explique el doctor, sí. Por favor. El cateterismo normalmente no tiene que durar más de hora y media normalmente para el tratamiento de estos pacientes. Eso incluso, digamos, hoy tenemos abordajes mucho más, mucho más seguros, porque hoy se aborda fundamentalmente por las arterias del antebrazo, una arteria que se llama radial. Entonces los catéteres son más finitos, tienen mejores proformas, son más fáciles de acceder a las arterias coronarias, en fin, hay una cantidad de materiales hoy, de cuerdas, catéteres, etcétera, que favorecen que se puedan tener abordajes más rápidos y con menos complicaciones de sangrado, como cuando a veces uno necesita abordar la arteria femoral acá en la zona de la ingle. Esas son pero centros que tienen mucha experiencia y manejan con cuidado las cosas, estos se han reducido sustancialmente este tipo de complicaciones. Bueno, vamos a hablar de hospitales y recursos, sentido. ¿Cuáles son los que deberían de tener, cuáles son los que tienen y en qué condiciones deben estar estos equipos precisamente para salvar vidas? Esto nos decía el doctor Quintana. A que las cosas que lo hagamos con mucha seriedad y realmente con un énfasis en una solución real de los problemas de la gente. No es realmente la solución el contar con muchos hospitales si es que no se va a contar con recursos humanos serios y calificados. Entonces uno tiene que hacer, a la hora de planificar un hospital, también tiene que planificar los recursos humanos que tienen que ir acompañando ya al momento de esa planificación para que pueda justamente cumplirse con los objetivos que se quieren lograr a la hora de llevar un área médica a una región comunitaria determinada. Y además se tiene que pensar que ese nuevo hospital tiene que funcionar en red con otros hospitales dependiendo de qué áreas se quieren fortalecer. Yo siempre cuestiono a la gente que quieren construir hospitales como si fueran maquetas que se puedan simplemente dar un lindo diseño, etcétera, e implantarlo en una determinada comunidad. La arquitectura médica es todo un capítulo de mucha seriedad y la ingeniería médica, ni qué decir, porque requieren de gente muy especializada para esto. Pero ellos tampoco pueden hacer absolutamente nada si el mensaje que nosotros le damos desde el punto de vista médico no es el apropiado. Entonces, fíjense, si yo digo voy a construir un hospital general de tercer nivel de complejidad, pero resulta que no está previsto, por ejemplo, dónde va a funcionar un departamento de oncología, dónde va a funcionar un departamento de cardiología, cómo va a estar integrado ese departamento con las diferentes áreas críticas que se necesitan, porque muchas veces se ponen áreas críticas y se hacemos una terapia intensiva. Bueno, la terapia intensiva general cumple un rol demasiado amplio. Entonces ahí perdemos calidad. Necesitamos intensivistas que trabajen en áreas específicas.
en áreas neurocríticas, en pacientes postquirúrgicos, en pacientes que tienen de alguna manera politraumatismos, en áreas críticas cardiovasculares, etc. Entonces, si nosotros vamos a hacer estas áreas críticas, no podemos simplemente, digamos, pensar que el área crítica va a resolver todos los problemas, porque esas áreas críticas tienen que trabajar radial e integradamente con otras especialidades, con neurocirugía, con nefrología, con hematología, etc. Entonces, yo tengo un departamento de cirugía cardíaca, el paciente se infartó, le hizo un cateterismo, no se le pudo abrir la arteria y tengo que llevarlo a cirugía de cardiovascular de emergencia, tengo que contar con el cirujano, pero el paciente me está sangrando, tengo que tenerlo al hematólogo y el hematólogo tiene que tener un departamento de hemoterapia serio, etc. Entonces, cuando estamos planificando estas cosas, lo tenemos que hacer con suficiente seriedad y sabiendo que cuando entramos en un tercer nivel de complejidad, estamos hablando de alta complejidad, de altos costos, por tanto, obviamente hay que saber planificar seriamente estas cosas. Para mí, y lo sigo insistiendo, se necesitan estos hospitales, sí, pero se necesita personal calificado y al mismo tiempo en todas las áreas y planificar claramente los departamentos y servicios claves que más necesitamos en función de la epidemiología que manejamos en el país. Si nosotros tenemos prioritariamente más que infartos, insuficiencia cardíaca, pues entonces es clave que tengamos dentro de un departamento de cardiología no solamente un área crítica cardiovascular especializada, sino también, por ejemplo, especialistas en insuficiencia cardíaca que puedan dar soporte circulatorio mecánico, etcétera, pero y no de pronto otra vez por cuestiones o políticas o por cuestiones comerciales o lo que fuere, no se le asignan a las personas responsables y con la adecuada formación en estas áreas para que justamente se resuelvan estos problemas. Bueno, bastante didáctico, doctor Quintana, para entender un poquitito en qué consiste esta patología, no haciendo referencia directamente al caso en sí, usamos como referencia la imagen, pero bueno, entender cuáles son precisamente las ventanas, los tiempos, la urgencia, la necesidad, la medicación y también de qué nos sirve tener tantos hospitales y no tener la infraestructura ni el personal tampoco adecuado para este tipo de procedimientos. Hace unos pocos días Braulio cumplió años, también hace 15 años esto lo hacía aportante del Instituto de Previsión Social. 15 años, 7 meses. Sí. Tiene una hija de 20 años que está a punto de recibirse de licenciada en enfermería. La dejó evidentemente desconsolada. Pude notar en redes sociales que es una de esas niñas muy apegadas al papá, lo etiquetaba en absolutamente todos y bueno, compartían hasta chistes juntos. No pudo hablar mucho en la entrevista que le hacía Fiorella al hermano, pero estaba pegada al tío Jaime, quien conversó con nosotros acerca de todo el proceso desde el día en que él infartó lamentablemente, y él se hacía la siguiente pregunta: ¿quién se hace responsable de todo esto? El lunes, camino a su puesto laboral, se sintió mal y se bajó en la clínica de Ingavi, ¿verdad? Donde fue atendido y ya le diagnosticaron que tenía que realizarse un cateterismo, porque tenía un fuerte dolor de pecho, inclusive ya le habían, creo que, indicado morfina para que le pase el dolor. La doctora tratante le indicó que tenía que irse al hospital central para realizarse de manera urgente el cateterismo, porque en Ingavi no se realizaba porque no tenía insumos, no tenían las herramientas para dicho proceso. Una vez que se le llevó a urgencias del hospital central el lunes, nos enteramos que ellos no tenían insumos, no tenían el kit para el cateterismo. Entonces empezamos a movernos de manera propia para conseguir los insumos y tratar de salvarle la vida, que nosotros también no veíamos que corría peligro, porque por fuera el lunes por lo menos estaba mal, pero el martes empezó a amanecer bien, pero así como decía, internamente ella, sus venas estaban totalmente taponadas, ¿verdad? Tendría que haber realizado el cateterismo una vez que nosotros conseguimos todo el kit. Se lo entregué a la guardia, a la doctora de guardia. La doctora de guardia me indica que al mediodía de ese martes tendría que realizarse el cateterismo. No se realizó.
Pasaron 1 hora, 2 horas, a las 2 de la tarde me acerqué nuevamente a preguntar por qué no pasaba cirugía mi hermano y me comentaban que la máquina estaba descompuesta, ¿verdad? Denuncia a las 7 de la mañana aproximadamente. Su expareja, que ya no vive hacia la zona. Tiene orden de alejamiento. La persona ya no vive más con Y un video compartido en redes sociales reveló una brutal agresión contra una mujer en plena vía pública, barrio Trinidad de Asunción. La víctima denunció haber sido golpeada por su expareja. Esto cuando el hombre había llegado en aparente estado de ebriedad y comenzó a atacarla frente a sus propias hijas. Según la denuncia, el hombre habría ingresado a la vivienda de la víctima para causar destrozos. La mujer formalizó la denuncia en la comisaría 12. Desde la dependencia policial informaron que existe una orden de alejamiento vigente y que si el hombre vuelve a acercarse a la víctima a su domicilio, podrá ser detenido de inmediato. Un hecho que ocurrió el 18 en horas de la madrugada, 18 de este mes, en horas de la madrugada, y la señora se presentó a hacer la denuncia, es pareja, que ya no vive hacia la zona, sí tiene orden de alejamiento, pero la persona ya no vive más con la pareja. Pero ya estaban separados ellos hace tiempo. Hace tiempo que ya estaban separados. Tienen una hija en común también. Tienen una hija en común. Claro que sí, con los documentos que tenemos ya podemos intervenir en los temas. Que había detenido, entonces el carácter de detenido, si se acerca a la vivienda o eran... Exactamente, en ese caso comunicamos al juzgado de la causa. Entonces ellos ordenan lo que corresponde en derecho. Llamale a la policía. Está loca. No, está loca. Luego no me interesa modelo de ella hizo. Bueno, ya estamos con Fiorella Aveiro, justamente siguió de cerca desde muy temprano todo el entorno familiar de este hombre que finalmente terminó muriendo en IPS aguardando un procedimiento. Fiorella, adelante. Buenas tardes, Carlos, Alexis. Asimismo, ya estuvimos conversando con varios familiares desde tempranas horas. El equipo de C9N y el SNT se hizo presente aquí en Villa Constitución de la ciudad de Capiatá para acompañar esta triste despedida que se pudo haber evitado. Eso era lo que nos decían varios familiares del querido Braulio, ya que lamentaron que ese mismo lunes no pudo haberse sometido a este cateterismo de urgencia, entre comillas urgencia podemos decir, porque tuvo que esperar esos 2 días, la cronología que ya ustedes la estaban haciendo minutos atrás. Por eso queremos acercarnos rápidamente y con profundo respeto a alguien que lastimosamente hoy despide a su hijo, ve partir a uno de sus hijos, es el señor Don Antonio, también conocido por varios colegas justamente por desempeñarse en el mismo rubro que nosotros, y él está realmente con el corazón destrozado, pero de igual forma accedió a hablar con nosotros. Por eso nos acercamos antes que nada dándole nuestras condolencias desde el grupo Albavisión y haciendo eco también de este terrible caso, Don Antonio. Y realmente terrible caso, y agradecerle también a ustedes por su presencia. Y así como le dije también a varios de tus colegas, es una cosa que no se puede creer, no esperábamos, al menos de una empresa tan grande, o no sé si empresa o que del Instituto de Provisión Social, que se tenga que seguir perdiendo vida, porque una máquina no anda, porque una máquina se cayó.
Lo que yo me pregunté, lo que me preguntaba era si qué pasaba si mi hijo Braulio entraba y comenzaba la operación y la máquina se paraba. ¿Quién iba a ser responsable? Ellos nunca se van a hacer responsables, porque sabemos todo cómo se tapan entre ellos, pero son así plagueos ya, pero tarde. Pero para mí, así como le dije a varios de tus colegas, como te dije, a lo mejor Braulio sea una semillita para que no vuelva a ocurrir con otra gente que no tienen el poder de tener así esta entrevista, esta nota. ¿Cuánta gente estará sin esta necesidad o como se dice, aprovechar este momento para decir las cosas? Tampoco para despotricar con ellos, pero sabemos lo que pasa en IPS. Braulio es el rostro visible de muchos pacientes y muchas familias que pasaron lo mismo. Y por eso te digo, espero que sea él la semillita que nazca y que crezca y que no pase más mucha gente por este tema así. Y sabemos, así que como todo se sabe cómo se maneja IPS, pero es ya un plagueo ya, no sé si es al pedo pero si se puede hay que decir las cosas. ¿Y cuánta gente hay que no tiene esta posibilidad de decir las cosas? Eso es más lo que quiero hacer entender. Una situación también, don Antonio, que quería mencionar y quería consultarte también de paso. Nos decía tu hijo Jaime que esta no es la primera vez que ustedes pasan una situación similar con el IPS. Así mismo, tuvimos ya una experiencia muy fea con el tema de mi señora también, con el mismo caso de Braulio. Se tenía que hacer el cateterismo, se hizo, después ya comenzaron a tener problemas de cirugía, que esto, que aquello. Por eso tuvimos esa experiencia mala también y se volvió a repetir otra vez ahora. ¿Ustedes llegaron a salvar a la mamá de Braulio, como hicieron también en el IPS, o la llegaron a trasladar hasta otro hospital? Y primero le llevamos a IPS. Y como teníamos esos resultados, mi hijo tenía esa posibilidad de llevarle a la costa, porque estaba asegurado y se hizo un gasto extraordinario en plata económicamente. Y como era muy pesado ya el tema, pues tenía que comprarse el catete, tenía que comprarse el spin, ¿cómo puede ser? Todo eso. Y tuvimos que volver a otra IPS, pero ahí empezó, no sé si es calvario, pero comenzaron las dificultades. Que no hay que esto hay que esperar, que esto hay que comprar. Como siempre, IPS no tiene medicamentos y la única solución es comprando. Y no cabe más en ello ese término. Ustedes inclusive ese mismo lunes vieron la forma de juntar los 11 millones de guaraníes para comprar y tratar de acelerar también toda esta operación, don Antonio. Y sí, era un tema que queríamos solucionar. Nosotros queríamos solución. Y no encontramos la solución porque así como nosotros hicimos todos los gastos necesarios, o sea que procuramos de todos lados conseguir lo que nos pidieron. Se le consiguió todo. Por suerte no compramos ¿cómo puede decir? El speed, algo así. Porque ese sí comprábamos que íbamos a ceder. Pero hicieron todo lo humanamente posible para salvar a Braulio. Y eso es lo que les digo, sacamos, o sea que buscamos los métodos, buscamos una solución, ya que nos pidieron esto, entonces el tema... con la familia también. Y claro que sí, eso se ve siempre. Y como te dije, buscar solución, al pedirte al pedir aquello, que falta, hasta para sacar la plaquita esa para diabetes no teníamos. No me acuerdo el nombre como es. Hasta eso le hicieron comprar. Eso ya es lamentable. De hecho que desde el IPS Ingavi él fue trasladado justamente por falta de insumos. Acá de Ingavi. Ingavi hasta el Hospital Central. Y eso nos dijeron acá en Ingavi, que ellos ya hicieron todo lo que tienen que tener ahí porque parece que no tenían los recursos necesarios. Entonces esto se repite en varios hospitales, no solamente en la sede central. Y por lo que veo es así. Y eso
La peor cosa es que vos llegás con esa intención de verle a tu gente. Cayó la señal, pero bueno, gran parte ya la historia. Qué terrible, ¿no? La mamá también padeciendo de esta misma enfermedad, pero bueno, corrió con mejor suerte porque terminó yendo a un sanatorio privado. Y acá también me dice el compañero Eduardo, camarógrafo, que también tuvo que pasar por eso de la falta de insumos, pero él pudo conseguirlos. Se operó, consiguió, pero a través de sus recursos. O sea, uno va sumando experiencias, Carlos, y la mayoría, leyendo también acá en los reportes que van llegando de los televidentes, como comentaba el señor en la experiencia de su esposa, tuvieron que conseguir. De hecho, en el caso de Braulio, consiguieron plata, los 11 millones de guaraníes en insumos. Lo que lamentable pasó es que no llegaron. Y en la mayoría de los casos, cuando estamos hablando del cateterismo, se consigue llegar a la plata para la operación, pero lamentablemente acá falló la máquina, falló el sistema y no llegó, no aguantó Braulio. Lastimosamente. Buscamos la postura oficial, la versión institucional del IPS de qué fue lo que pasó. Esto nos decía el doctor León. Lamentamos profundamente lo que aconteció con Braulio. Estuvimos en su asistencia desde el día lunes. Personalmente me ocupé del traslado y pusimos toda la batería de médicos profesionales y equipos que tuvimos desde el lunes hasta el día miércoles. Lastimosamente el equipo que sigue estando operativo tuvo inconvenientes que retrasaron el procedimiento con los demás pacientes también. En el momento en que se tuvo que comprar insumos para Braulio, que generó un gasto de bolsillo en la familia, entendemos que de los 19 ítems o un poquito más de insumos, contábamos con un poco más de la mitad. Con los que no contábamos se generó ese gasto de bolsillo, que son procedimientos de altísimo costo, que estamos hablando de alrededor de los 40 o 45 millones de guaraníes. Entonces eso generó la erogación de lo que tuvo que lastimosamente gastar en este momento la familia. Independientemente a eso, entiendo que se realizó el procedimiento según el reporte el día miércoles. Posterior al procedimiento presentó una complicación ante la cardiopatía que sufría Braulio, y en el diagnóstico que conoció y en el reporte que nos habían dado presentó una complicación que se llama taquicardia ventricular, y eso fue lo que lastimosamente llegó al desenlace de Braulio como compañero de prensa y amigo también nuestro. Y bueno, lastimosamente esas fueron las circunstancias. Hoy estamos de todas maneras nosotros iniciando un proceso de investigación ante lo acontecido, porque este equipo tuvo desperfectos. Tenemos otro en el backup que está en un mantenimiento correctivo y bueno, esa es la situación. Hoy sigue estando operativo. En la semana se hicieron varios procedimientos, más de 300 en los últimos 10 días. Y bueno, esa es la circunstancia de la demora en un paciente en las condiciones que tuvo Braulio, clínicamente estable, y que posteriormente tuvo esa complicación al terminar el procedimiento. Bueno, y a propósito de la mala administración del Instituto de Previsión Social, la diputada Rocío Vallejo propuso una convocatoria urgente al titular del Instituto de Previsión Social, Jorge Brites, en tal sentido, tras recordar que hace 2 sesiones de la Comisión Permanente del Congreso se vienen evitando tratar pedidos de informes al IPS y al Banco Central del Paraguay sobre millonarios depósitos de la previsional al Bueno Bank. Ya está en mesa de entrada de la Comisión Permanente el pedido oficial de que el presidente Colín Soroka convoque al presidente de IPS y a todo su equipo técnico, que traigan todas las explicaciones necesarias que nos están preocupando, ¿verdad?, a todos con relación a las masivas inversiones del Instituto de Previsión Social en Bueno Bank. Y como yo siempre digo, a mí me preocupa especialmente porque cuando fui fiscal me tocó investigar la causa de Banco de Desarrollo, la causa de Multibanco, 2 de los bancos que a mí me tocaron, donde IPS perdió millones de dólares. Pedí un informe que justamente acá estaba revisando de vuelta, donde IPS, y esto es información pública, está en el SILPI, ha perdido más de 600 millones de dólares por malas inversiones en el tiempo. Entonces, los que entienden van a poder explicar mejor, y ellos deben venir a explicar claramente cuál es la situación,
¿Cuál es la situación del banco? Es un banco nuevo, preocupa profundamente, es un banco que invierte en cuanta cosa hay. Yo tengo miedo uno de estos días levantarme y encontrar un código de barra de ese banco en mi brazo, ¿verdad? Porque vos donde ves que está auspiciando. Entonces, el auspicio con plata IPS, ¿verdad? Es importante que se venga a dar explicaciones y el espacio, lógicamente, es el Congreso. En otra información, un violento asalto se registró esta mañana en el barrio San Isidro de la ciudad de Lambaré, donde trabajadores de un camión repartidor de productos lácteos fueron atacados por delincuentes armados a plena luz del día. El hecho sucedió cuando se disponían a entregar mercaderías a un local comercial. En ese momento fueron interceptados por 2 de los 4 delincuentes, quienes con golpes de arma de fuego los redujeron y les despojaron de 1 millón de guaraníes. Testigos del lugar intentaron intervenir, pero no pudieron impedir el asalto. Encontramos a 2 personas que son, uno es conductor del camioncito del partido de Lactolanda y su acompañante. Lo mismo, tenían heridas cortantes en la cabeza que fue producido por la culata de arma de fuego. Los mismos manifestaron que al llegar acá frente a esta despensa se disponían como para bajar mercadería, fueron interceptados y se apoderaron la suma de 1 millón de guaraníes que ellos tenían. Rápidamente los autores se subieron, abordaron otra vez un automóvil de la marca Kia Picanto, color blanco sin chapa. Y cuando se disponía a darse a la fuga, un señor que estaba acá enfrente de la despensa tenía una garrafa, creo que fue una garrafa que estaba vacía, tiró encima del parabrisas del automóvil y se fue así con las parabrisas rotas y se dio la fuga hacia defensa. Bueno, como si no faltaran problemas sobre el acceso sur, un camión transportador de botellas vacías colapsó, es decir, colisionó contra el paseo central y eso fue realmente un obstáculo por varias horas en el tránsito. Aproximadamente media hora se produjo una gresca. En la dirección del registro obrero patronal, hasta el decreto 1989, todo empleador tenía la obligación de inscribir y comunicar a trabajadores en relación de dependencia. Pero lo importante de destacar es que a partir de ese decreto, todo empleador tiene la obligación de comunicar también trabajadores que no se encuentran en relación de dependencia, pero que sí de manera independiente se encuentran trabajando en el establecimiento. En la placa vamos a ver cuáles son esos trabajadores. Trabajadores independientes que emiten factura legal, contratistas y subcontratistas, personal tercerizado y personal de cooperativas de trabajo asociado. Bueno, tremenda pesadilla que se hizo realidad es la que se llevaron los ocupantes de esta vivienda, que cuando estaban durmiendo despertaron con un camión incrustado contra su vivienda. Esto ocurrió en el barrio Villa Madrid de la ciudad de Limpio. Obrero que en el centro la japua y paja se han para a topa ya hoy que tema de cambio a super techo bebé. A pedir ya ve conductor güey yo todo lastimado y te ve tipo ahí. Supuestamente antes ahí le camión güey yo reparaba eso me tintraba antes a ver traba ahí le camión antes ahí un momboso de costado de camión año con 25 horas hogar según la diversión allá. Pero perjuicio el caso puta digo hoy tú te lo roga pues la techo de plomaje era allí ahí estoy. Tu papá ok no que la techo llegó a gatina pero de plomaje ahí estoy guri. ¿Años de colandre? 9 años de 9 años. Va ese pico y mina cuanga. Por nada, gracias a Dios, son golpes leves y algo por la gracia de Dios allá.
No, y hay otro, quise cuñado, quise sobrino, y curija, se envió de cuál, dice y mi niña, y un año de cuál. Pero hay cosas no hay tu paistori la de frente, la de techo, pareo, me va inestable todo buteina. O di paite, veina cualquier cosa que tú lleves un vallegueina, pero a un pesito y mira van. Pero la, oye, Paco la daño, por ahí no y responsable de esa porque se usa ya igual, a veces va, puede ya Juan, a veces nada porque puta la hace sin trabajo ya ese Juan esto porque a veces amba pues hoy tu paite lo de techo, puta a veces hay esto puta. Aparte la situación no esto. Pe conductor de esa supe bate copa a mí. Oye, lástima, apenas te voy a can paite petivo güey. Pero ya pues el algo usted lo mi policía o sea negativo 11. Pero tipo oye lastimado y te debe chocar. Y me condeo o paga tan de la daño, parece una situación. Cuando detenido en la fiscalía de Caraíja con no sea Hainan 10 14 los ñeinan va a ser te ponce pues la abogado ni de los hoteles no bebé. Fernanda Ortiz Jiménez, ya tiene 25 años, es peluquera y comerciante de profesión. Fue víctima de hurto agravado en su vivienda. Durante la madrugada de este miércoles, desconocidos ingresaron por una ventana y sustrajeron del interior de un ropero cadenas, pulseras, anillos, hierros de oro y plata, destinados a la venta, perfumes, 6 vasos personalizados y calzados deportivos. La víctima señaló como presunto autor a su cuñado, Eduardo Toledo Ramírez, de 39 años, con antecedentes por violencia familiar e incumplimiento del deber alimentario, quien conocía de la existencia de las joyas y quien aparentemente aparece en las imágenes del circuito cerrado. Ingresó por este portón, que dejó un poquito abierto. Este fue el vidrio que justamente se rompió en la semana, Lorena, pero no se rompió tan grande, se rompió un chiquitito nomás. Entonces él agarró y rompió más, acá se ve el vidrio, y empezó a abrir la ventana y entró. Empezó a entrar y a sacudir todo lo que hay ahí en el ropero de mi hermano. Después se fue para la cocina y justamente mi ropero yo saqué de mi pieza, puse en la sala de mi mamá. Ahí yo tenía en mi caja fuerte, tenía la joya. De acá retiró la joya, así como estaba. Que tenía en un maletín. Tenía en una... Acá estaba guardando en una bolsa, que la bolsa dejó, y aproximadamente son mucho de valor. Que hasta no tenés más o menos en mente alcanza, te puedo decir 10 a 20 millones. Porque no recuerdo tan bien los nervios, porque es ajeno, es una que yo estoy vendiendo, ¿verdad? Y me perjudicó bastante. Dejó la bolsa y llevó ahí vacío todito. Estuvo rebuscando y tuvo muchísimo tiempo, que gracias a Dios también por un lado, ¿verdad? Nos sentimos nosotros, porque quién sabe qué iba a pasar, ¿verdad? Si es que uno de los dos nos levantaba. Bueno, hablamos ahora de este episodio que se produce en el barrio Bernardino Caballero de Fernando de la Mora, en donde de un tiempo a esta parte este tipo de episodios son frecuentes, según la denuncia de la víctima, que se llevaron los accesorios de su automóvil. Pese a contar con cámaras de seguridad, sistema de alarma y haber realizado reiteradas denuncias ante la policía, el robo de estos elementos no para en la zona. Bueno, también se da la siguiente situación. Si se roban estos elementos es frecuente, es porque hay un negocio que los adquiere en la zona. O sea, robas porque hay alguien que te compra. Y ahí es cuando se completa el círculo vicioso de la compra ilegal de productos que son los famosos reducidores. La reducción es un delito. Totalmente. Está penado por la ley. Bueno, ante la inacción policial, de esta manera también reclamaba esta situación. Y acá se puede notar al marginal hacer la circulación previa por la zona, identificar el objetivo y después perpetrar el robo de, bueno, los objetos de valor del automóvil. Según el denunciante, este tipo de hechos ocurre desde aproximadamente hace 2 años y la calle en la que habitualmente se reportan más casos como este es la calle Andrés Barbero, a escasas cuadras de la avenida Defensores del Chaco. Parece que ya soy cliente fiel acá de los muchachos porque ya es la 6ª vez que me están robando.
Bueno, en realidad creo que ya es un poco más porque yo mandé a asegurar todos mis accesorios. Una vez vi que forcejearon, pero no pudieron sacar nada porque está todo asegurado. Pero ahora se tomó su tiempo, o sea, estas dos últimas veces que me sacaron mi espejo retrovisor, se tomaron su tiempo para sacar, y ahora la tapa de mi retrovisor también se tomaron su tiempo. Se ve en el video que casi 50 segundos estuvieron trabajando por él, como se dice. Ahora acabo de hacer la denuncia, pero como te dicen, voy a mandar a los compañeros para verificar la zona y queda hasta ahí. Y se le ve al muchacho caminando que pasa por acá enfrente, mira el auto, después regresa y ahí... No le ubica. No le ubico, la verdad. Los vecinos que mencionan, ellos también les toca. Y sí, una vez justamente vi que le estaban tocando acá al vehículo del frente que están estacionados acá, y salí corriendo a revisar y salió corriendo el muchacho. Según la víctima, su vehículo no sería el único afectado por los hechos delictivos en la zona, especialmente durante la madrugada, por lo que exige mayor presencia policial y acciones concretas para reforzar la seguridad en el barrio Bernardino Caballero. Y una vez más, una joyería en la zona de Luque fue blanco del ataque de delincuentes, víctima de la inseguridad, ahí esa zona. Allí estos motosaltantes llegaron en 2 motos, se alzaron con joyas por valor de 4 millones de guaraníes. Esto en medio de la lluvia, ya era la siesta tarde. Posterior a esto, huyeron del sitio. Las cámaras de seguridad captaron su llegada local y van a ser vitales para tratar de identificar los mismos. Queda a unos cuantos metros de aquella joyería también asaltada, donde finalmente terminó siendo frustrado porque el delincuente que llevaba el botín recibió una herida de bala en la cabeza, cayó, fue detenido. Pero igual, la preocupación por parte de los artesanos, saber que Luque es una zona céntrica en la que hay muchas joyerías, está allá la iglesia y detrás nada más la comisaría. Todo esto ocurrió en un ejido no más de 8 a 10 cuadras. El casco urbano de la ciudad de Luque, está la plaza, la iglesia, la comisaría tercera, que está en un proceso también de traslado, pero que uno creería, Carlos, tendría que ser una de las zonas más seguras de Luque, por lo que representa. Ahí el sector, la capital filigrana de la ciudad, mucho movimiento comercial, y resulta llamativo que no esté protegida. O sea, toda la ciudad tendría que estar protegida, pero más aún teniendo en cuenta la distancia de la comisaría tercera. Este es el reporte de la policía. El propietario nos manifestó que una persona había llegado, o sea que 2 personas habían llegado, pero uno lo que ingresó en su local, al ingresar nada más ya le intimó con un arma de fuego tipo revólver pidiendo oro. A lo que el propietario le refirió que él no trabajaba por oro. Y antes de salir, el supuesto autor se apoderó de una parte de la joya en plata que estaba en exhibiciones. Y según refirió, rápido fue. Aprovechó la intensa lluvia que estaba cayendo, ingresó en el local y se apoderó de las partes donde estaba exhibido la joya. El sujeto estaba vestido con pilotín color negro, casco de seguridad y otro indumentario para la lluvia, ¿verdad? El local no cuenta con circuito cerrado porque es un local nuevo que, según refirió, pero tenemos personal de investigación de delito que ya se está abocado para la tarea preventiva, para la tarea investigativa. Conseguimos cámaras de circuito cerrado que son de los vecinos, entonces estamos en busca de identificar si el vehículo tiene alguna placa identificatoria, y entonces para identificar al supuesto autor. Yo justamente estaba en el fondo, estaba trabajando, como yo hago reparaciones, yo me dedico también a eso. Estaba con cliente, la cliente me estaba esperando también en el sofá y en ese momento estando yo con cliente, ingresaron las 2 personas. Un personal de policía estaba también en la cuadra y ni aún así se pudo dar cuenta. Estamos a 3 cuadras de la comisaría, a media cuadra de la iglesia, estamos en el centro y
increíble. Yo tampoco pude creer lo que estaba pasando. En ese momento ya no estaba más lloviendo fuerte. Por eso me era raro que el policía ni siquiera se percató. Yo tuve que llamarlo otra vez y me dijo, no me di cuenta. Y en realidad me parece algo absurdo, injusto. Así trabajan acá, no, difícil, no se puede trabajar. Yo estaba acá en la parte del frente, justo en ese momento estaba un proveedor con nosotros. Ya una vez que yo le atendí todo a él, me fui como para guardar el vuelto y escuché una voz. Y yo normal salí porque pensé que llegó un cliente y ya al salir yo ya le encontré al hombre enfrente mío ya todo con casco, todo así. Me sorprendí, me dijo que no creí lo que estaba pasando y después ya quitó su arma, ya abrió su mochila, ya me apuntó, me pidió todo, que meta todo así completo. Me pidió el oro y nosotros acabamos de abrir hace 15 días. Es un local que estamos cargando de a poquito, no tenemos nada de oro, solo vendemos plata. Luego ya entró acá como para irse hacia el fondo, ya apuntándonos ya todo el tiempo con el arma, nosotros re asustados. Y ya luego ya tenemos un semáforo acá en la esquina y empezaron a parar los autos. Creo que por esa razón ya su cómplice le llamó y le dijo que deje ya para irse. O en todo caso iban a entrar hacia el fondo, pararon los autos, empezaron a bocinar, ellos se fueron rápidamente. Vamos con la información desde exteriores. Juan Salinas, adelante. Buenas tardes, Carlos. El saludo para todos los televidentes y los compañeros. Y nosotros llegamos hasta el Hospital Central del IPS por un pedido de un niño que necesita someterse a una cirugía bastante compleja y la familia no cuenta con los medios necesarios y IPS tampoco cubre lo que se necesita en esta operación. La vida del pequeño Álvaro depende de esta cirugía. Estamos aquí en compañía de su familia, de su madre, quien nos va a detallar acerca del diagnóstico de Alvarito. Bueno, señora, primeramente tu nombre y cuál es el diagnóstico de tu hijo. Yo soy Aurora Ferreira, la mamá de Álvaro, y el pronóstico diagnosticó, mi bebé tiene tumor de la cabeza cerca del cerebro. Entonces necesitamos una máquina para poder hacer la cirugía, para poder hacer la biopsia, para su tratamiento. Entonces lo que necesitamos es, la máquina cuesta 15 millones a 12 millones de guaraní. Entonces ese monto es lo que nosotros no alcanzamos para esa cirugía a mi bebé. ¿IPS no cuenta con esta máquina para realizar este tipo de tratamiento? No cuenta, no tiene ello. La máquina, yo averigüé y tiene una empresa privada que viene de Brasil o Estados Unidos. Y esa máquina lo que necesitamos alquilar. Es alquiler, me dijo. Entonces, eso es lo que necesitamos. Señor, ¿qué le dicen los médicos? Y los médicos nos dijo que tenemos que poner ya en urgencia, nos dijo, ¿verdad? Y nosotros somos pobres, no podemos proveer esa máquina porque no tenemos recursos, no tenemos plata para poner. Y yo le pido encarecidamente a la ministra de la Niñez y Adolescencia o el ministro de Salud, si ellos nos pueden proveer, porque como te dije, ¿verdad? Somos de la familia pocos recursos, ¿verdad? Y para proveer esa máquina ya para nosotros ya es un poco elevado el precio, y entonces por esa razón le pido a Canal 9 y a la familia que vean y que sea de buena voluntad para colaborar con nosotros, para que podamos conseguir porque tenemos que poner ya esa máquina urgente para hacer el tratamiento a mi hijo por medio de láser, porque tenemos que conseguir pues, esa máquina y sale mucho, sale caro para nosotros, señor, y entonces les pido encarecidamente a Canal 9 y a la gente que nos vea, y que vea que me conoce también como familia, ¿verdad? Somos, como te dije, familia humilde, familia
pobres y no conseguimos no podemos conseguir la plata para alquilar esa máquina, señor. ¿Hace cuánto están acá internados con tu hijo, señor? Hace un mes, un día ya. ¿Cuántos años tiene? 3 añitos. 3 años, 10 meses. ¿Qué más le dicen los médicos? ¿Qué más necesitan? ¿Los medicamentos, los insumos que necesitan en el tratamiento les proveen por lo menos? Sí, ese sí. El medicamento sí. Pero lo que necesitamos es ahora esa máquina para hacer su cirugía para la biopsia. Esto es urgente. ¿Cuánto tiempo les dan para conseguir? Y si es posible, es para hoy ya. Así me dijo, porque ya no podemos esperar más. Es urgente ya. ¿Tienen habilitado algún número, algún alias que la gente pueda colaborar con ustedes, aquellos que están viendo ahora mismo? Sí, podemos habilitar. ¿Te acordás en este momento algún número? La situación también es muy complicada, Carlos, Alexis, ya que el pedido es urgente, se necesita con suma urgencia este aparato, esta máquina. A ver, el número habilitado acá también es el 0982, el 560-104. Es el número habilitado y el alias es el 4.231.900. Es el alias del Banco Familiar habilitado por esta familia para también recibir alguna ayuda, alguna colaboración para poder costear el alquiler de esta máquina que ronda entre los 12 a 15 millones de guaraníes. IPS no cuenta con esta máquina para realizar este tratamiento, esta operación, y necesitan alquilar de manera urgente. Doña, ¿algo más que quieras pedir? Tu marido le pedía encarecidamente a las autoridades. ¿Quieres reforzar el pedido? Sí, por favor, yo les pido para que alcanzamos ese monto por lo menos para hacer la cirugía a mi hijo. Mi hijo depende de eso, para llevar su tratamiento de su enfermedad que tiene. Y eso es lo que pido, para que pueda ayudarme a alguien o algo, para que yo pueda hacerla alquilar esa máquina. Eso es lo que yo pido a la gente, si es que alguien, si me puede ayudar, para que yo pueda encontrar una salida a mi bebé. Una solución. Ahí está el clamor desesperado, Carlos, de una familia que ruega por la salud de su hijo, ruega a las autoridades ayuda para poder encontrar una solución a este problema, a este grave problema de salud que tiene este niño de 3 años, Alvarito, para poder él continuar con su vida. Es una máquina muy costosa, el alquiler ronda entre los 12 a 15 millones de guaraníes, no cuentan con los recursos para poder adquirir esa máquina, IPS tampoco tiene. Entonces, como siempre, queda pedir a la ciudadanía su ayuda, su colaboración para poder salvar la vida de este niño. Bueno, qué terrible y qué tan poco puede finalmente terminar salvando la vida de un chico. Son 11 millones de guaraníes, IPS no tiene, y bueno, se necesita el alquiler. Creo que la gente de buen corazón, gente que empatiza. La misma suma que juntó Braulio. Exactamente, pero que al final no le sirvió porque no tenía el equipo. Ahí está. Qué jueves, ¿verdad? Sí, cómo duele. Principalmente nosotros somos papás, sabemos, conocemos, y uno daría su vida por la de sus hijos. Y este es el momento en el que esta familia necesita. Ahí está justamente, vamos a dejar en pantalla un rato ahí este número. Por ahí la gente le puede quitar una fotografía. Dona con Amor es la historia de esta familia y este pequeño Alvarito que necesita este procedimiento, y este procedimiento requiere del alquiler de un equipo, y ese equipo cuesta 11 millones de guaraníes. No es nada para muchos que tienen, pero para esta gente lo es todo. Y está la vida del hijo de por medio. Gracias, Juan. Hasta luego. Bueno,
Carlos, hay una familia que está desesperada, pero la crónica comienza de la siguiente manera. Él es Daniel Duarte, oriundo de Encarnación. Hace exactamente una semana le quemaron la casa. Opa. A raíz de ese incendio, él colapsó. O sea, cualquiera puede entrar en colapso si le queman la casa, ¿no? Bueno, entonces al colapsar tuvo un pico de ansiedad y anoche, una semana después, hace una semana que está desaparecido, se lo vio en inmediaciones de la comisaría 24. Mira que 24 allá en el fondo del Bañado. Ah, 24, sí. Sí, zona del Bañado, San Cayetano. ¿Y esto de dónde es la imagen? Esta imagen es esta mañana en Fernando de la Mora. Porque fue a la casa de la hermana en ese colapso, no le encontró a nadie, entonces volvió a salir. Bueno, ahí nadie porque ya se encendieron las alertas de personas desaparecidas. En la comisaría 24 aparentemente no se percataron de que se trataba de una persona desaparecida, no lo retuvieron, fue a la casa de la hermana, nadie estaba, entonces él volvió a salir, lo buscaron en Ñemby, lo están buscando en todo el departamento central. Pero por lo menos esta mañana estaba bien. Esta mañana, 6:13 de la mañana, está bien. Él es, reitero, Daniel Duarte. Le quemaron la casa, está con una crisis de ansiedad, hace una semana ya está recorriendo el departamento central. Las últimas imágenes son recientes de esta mañana y como está cerca, entonces ahora quieren que con esta fotografía más las imágenes de circuito cerrado de esta mañana, bueno, podríamos presumir que está cerca. Entonces si lo ven, ahí está el número de contacto o la comisaría más cercana para que, bueno, primero puedan retener y hacer el contacto rápido con la familia, porque hay una familia desesperada. Él es Daniel Duarte, está, reiteramos, con un pequeño problemita de ansiedad, así que por favor, si lo ven, contactarse rápidamente con la familia que lo está buscando a raíz de este episodio que se produjo el 20 de enero en Encarnación. Thank you.